Cordial saludo. Damos en este momento inicio al trabajo colaborativo de la fase 2 del curso de Filosofía Contemporánea. Nos acompaña en esta reunión la compañera Helen Deulofeot, la compañera Melanie Pérez y quien les habla Luis García. La dinámica que vamos a seguir para hacer este ejercicio colaborativo es que cada uno va a hablar de la ficha de lectura que construyó a partir de los materiales que nos fueron suministrados, sobre los cuales hemos dejado ver algunos aspectos dentro del foro de discusión. Inicialmente, entonces, le voy a dar la palabra a mi compañera Helen. Listo. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar un poco sobre Schopenhauer, pero de ambos textos, de la página 9 a la 28 y de la 31 a la 48. Se llama El mundo como voluntad y representación. En esta obra, Schopenhauer representa una visión pesimista del mundo, argumentando que la realidad se divide en dos partes, el mundo como representación y el mundo como voluntad. En el mundo como representación, Schopenhauer sostiene que el mundo que percibimos es una construcción de nuestra conciencia, una representación subjetiva que nos impide conocer la realidad en sí misma. Esta idea se basa en la filosofía de Kant, quien argumentaba que nuestra comprensión del mundo está condicionada por nuestras categorías de pensamiento. Schopenhauer lleva esta idea más allá, sugiriendo que el mundo que vemos es solo una apariencia, una ilusión creada por nuestra mente. Mientras que el mundo como voluntad, Schopenhauer también sostiene que hay una realidad subyacente, una fuerza ciega y omnipresente que gobierna el universo. La voluntad es irracional, no tiene propósito y es la fuente de todo sufrimiento. La voluntad es la fuerza que impulsa a los seres vivos a luchar por la supervivencia y la reproducción, pero también es la causa de la insatisfacción y el dolor. Esta obra se divide en 4 libros que exploran la naturaleza del mundo y la condición humana. El primer libro es El mundo como representación. Schopenhauer sostiene que el mundo que percibimos es una construcción de nuestra conciencia, una representación subjetiva que nos impide conocer la realidad en sí misma, como ya lo había dicho. El libro 2, El mundo como voluntad. Schopenhauer argumenta que la realidad subyacente es una fuerza ciega y omnipresente. El libro 3 habla sobre la representación independiente del principio de razón. Schopenhauer explora la naturaleza de la representación y cómo se relaciona con la voluntad. Argumenta que la representación es una forma de conocimiento que nos permite entender el mundo, pero que también nos limita. Y por último, el último libro se llama La afirmación y negación de la voluntad de vivir. Schopenhauer en esto discute la condición humana y la posibilidad de escapar del sufrimiento a través de la negación de la voluntad. Argumenta que la negación de la voluntad es la única forma de alcanzar la verdadera libertad y la felicidad. Eso es un poco sobre lo que investigué y leí de Schopenhauer. Bueno, muchas gracias, Helen. Bueno, voy a continuar. Yo debo señalar que en términos generales me parece bastante interesante los materiales, tanto lo de Nietzsche como lo de Kierkegaard, como lo de Schopenhauer, como también el autor que nos habla de la contemporaneidad, que es, denme un minutico que no me hagan ver. Me pareció bastante interesante porque nos permiten tener una postura bastante amplia frente a estos escenarios del nihilismo, del vitalismo, del existencialismo dentro del contexto de la contemporaneidad. En ese sentido, la postura pesimista de Schopenhauer y esa reflexión a la que nos lleva
a partir de la representación y la voluntad, eh, me parece bastante llamativa en la medida en que nos deja ver un escenario donde hay un mundo de representación que está delante del velo de Maya, un mundo que no es real, un mundo que nos carga de algunas imágenes, de algunas ideas, pero que detrás de eso, a partir de la experiencia, a partir de la introspección, logramos llegar al conocimiento de la voluntad, un conocimiento que es mucho más profundo, pero que también está enmarcado en el deseo, lo cual también marca una impronta dentro del ejercicio pesimista que plantea Schopenhauer. Eh, en ese sentido, surge también la figura del arte como una posibilidad de poder superar ese estado de sufrimiento al que nos estaría llevando ese deseo de la voluntad. Por otro lado, la postura de Kierkegaard también me parece muy interesante en la medida en que él toma una distancia de esa postura ilustrada y comienza a plantear un camino para encontrar la verdad, un camino para una construcción de lo ético desde la fe. Algo que va muy de la mano con el contexto en el cual Kierkegaard se formó y se desarrolló como filósofo. Desde ese punto de vista, nos plantea una postura existencialista que va a tener unas profundas repercusiones dentro del escenario de la filosofía. En el caso de Agamben, cuando nos plantea la contemporaneidad y el ser contemporáneo como un ser que toma distancia de esos paradigmas, de esos estereotipos, de esas representaciones que le presenta la realidad, pero que a partir de esa distancia también él retoma el pasado y a partir del pasado asume una postura mucho más crítica, mucho más reflexiva sobre su realidad. Me parece una postura muy interesante porque nos permite también entender esta realidad con unos elementos de juicio más allá de ese mundo de representación, como diría Schopenhauer, en el cual continuamente nos encontramos. En el caso de Nietzsche, de las lecturas de Nietzsche, me pareció muy interesante cuando así habló Zaratustra, nos deja ver el surgimiento del superhombre a partir de la muerte de Dios, una muerte no como un hecho natural o producto de alguna situación en particular, sino producto de que en la iglesia, el culto, la prevalencia de la religión ha sido algo que progresivamente ha perdido una fuerza y esto está llevando también a que el ser humano, el hombre, comience a vivir desde lo terrenal y se desarrolle un hombre con una voluntad de poder, con una toma de decisiones más desde lo terrenal y no desde el plano, desde lo espiritual. En ese sentido, se podría decir que hay una transvaloración pasando de un conjunto de valores muy desde lo religioso a un conjunto de valores mucho más libres, terrenales, en autonomía, en toma de decisiones y en ejercicio de poder por parte del hombre. También me llama mucho la atención en el estudio de la tragedia cómo se armonizan el orden y el caos y cómo esas dos posturas no se toman como dos elementos opuestos o dos espacios que no se pueden integrar, sino como dos elementos que se pueden integrar y que permiten comprender y que permiten poder vivir la vida porque en el caso de en el caso de Nietzsche,
no estaríamos viendo el arte como un medio para superar ese estado de dolor, aunque Schopenhauer tampoco nos deja ver que el arte es algo que nos va a sacar del dolor, porque va a ser básicamente algo paliativo, pero en el caso de Nietzsche sí nos deja ver cómo esa postura, a partir de tener una mirada mucho más integral del orden y el caos, nos permite vivir la vida desde una manera mucho más terrenal. Le doy la palabra a mi compañera Melanie. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo, al igual que la compañera Helen, quisiera como enfocarme también en Schopenhauer, que fue como el autor que más me llamó la atención, aunque pues también leí a Kierkegaard y tengo ideas sobre Nietzsche y Kant. So, voy a intentar como unificar todo y dar como una idea en general de todo lo que me llamó la atención e entendí en las lecturas. Bueno, el pensamiento de Schopenhauer que se desarrolló en los textos de El mundo como voluntad y representación, yo considero que es como una ruptura del racionalismo moderno, ya. Él fue como de la tradición, Schopenhauer cambió esa tradición. Entonces, desde su perspectiva, él buscaba como interpretar o como una crítica al optimismo racionalista que había dominado en ese entonces, pues en el contexto histórico a Europa, ya, a la filosofía europea, desde la modernidad. Ahora, ellos tenían como una confianza en la razón, como un principio que explicaba a todo el mundo, pero Schopenhauer proponía que pues la esencia de la realidad no era racional, sino que era una fuerza irracional, que pues él le puso nombre, que para él era la voluntad. Ahora, eh, por decir, el maestro de Schopenhauer fue Kant, y Kant decía, Kant no le puso nombre a eso que era incognoscible, ya a eso que era la esencia de la realidad, él no le puso nombre, pero su alumno, que fue Schopenhauer, sí le puso nombre. Y esta idea comprende, o sea, se comprende mejor al situarla cuando Kant distinguía entre el mundo fenoménico y el noumeno, no sé si lo dije bien, pero era como la cosa en sí, que era lo que decía Kant. O sea, la realidad independiente de la experiencia. Y eso era incognoscible. Pero pues para Schopenhauer no, para Schopenhauer era la voluntad. Sin embargo, detrás de ese mundo fenoménico, que para Schopenhauer es la representación, como habían dicho los compañeros, eh, hay una realidad más profunda. Y ahí es donde entra como la fuerza del universo, que es la voluntad. Ahora, esta interpretación es como todo lo opuesto a lo que a lo que decían filósofos como más optimistas, que eran Leibniz, creo que se dice, que él era muy racionalista. Y él defendía la idea de que nosotros vivimos en el mejor de los mundos, o sea, nosotros vivimos espectacular y que la razón nos va a llevar a un mundo aún mejor. Y también habían otros filósofos, como por ejemplo Hegel, que consideraba que la realidad era un desarrollo progresivo ¿de qué? De la razón. Pero obviamente, o sea, Schopenhauer llegó y dijo, ¿sabes? Eso no es así. Él decía que la realidad estaba marcada por qué cosas, por el conflicto, por el sufrimiento, por el aburrimiento, por la insatisfacción permanente que produce que la voluntad, y que es la voluntad, la esencia del mundo para Schopenhauer. Ahora, desde esta perspectiva, yo lo relacioné con qué, con el nihilismo, entendiendo como la percepción de que el mundo carece de un sentido racional o de un propósito o algo por el estilo. Si la esencia del mundo es para Schopenhauer la voluntad ciega que impulsa deseos interminables, entonces la existencia humana va a permanecer marcada por el dolor y por la frustración y por el aburrimiento y la miseria. En ese sentido, considero que el pensamiento de Schopenhauer es como un antecedente del nihilismo moderno, porque él cuestiona como muy fervientemente la idea de que la realidad tenga un orden, de que la idea, ajá, de que la realidad tenga un orden racional y moralmente definitivo. O sea, él cuestiona toda esa idea. Sin embargo, pues, o sea, yo al inicio leía a Schopenhauer y pensaba que él era como que no, pues este filósofo es muy pesimista, o sea, él no le ve ni una lucecita a la vida. Pero también él tiene como un lado ascético, ascetismo,
que eso lo vimos en el taller, en el primer taller, en la primera ficha de lectura, y el ascetismo es un estilo de vida caracterizado por la sobriedad extrema, la renuncia a los placeres mundanos y la autodisciplina. Entonces, lo que él busca es disminuir el sufrimiento mediante la negación de los deseos. Entonces, el compañero Luis mencionó el arte. Ya, yo quiero criticar un poquito lo que tú dijiste, compañero, porque tú dices que Schopenhauer no dice que el arte sea como la respuesta al sufrimiento. Pero es que literalmente para mí él dice eso, ya. O sea, él dice que a través de la contemplación de lo estético, nosotros nos alejamos de los impulsos egoístas, ya. Porque, bueno, no totalmente, pero parcialmente nosotros dejamos de ser dominados por la voluntad, ya. Y comenzamos a ver pues el arte de manera indiferente, no le buscamos como cómo el arte me va a dominar a mí, sino como una entidad que pues no me causa daño y existe por existir. Y nosotros al verla olvidamos que vivimos en sufrimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, para Schopenhauer, sí es una manera parcial de alejarte del sufrimiento. Eh, bueno, Schopenhauer abre como el camino a otras corrientes que era la idea esencial de este taller, que era también el vitalismo, y es una perspectiva que, aunque reconoce la importancia de las fuerzas irracionales de la vida, propone como una valoración afirmativa de lo que es la existencia. Mientras Schopenhauer enfatizaba como el carácter trágico de la voluntad, el vitalismo luego, o sea, después, buscaba como interpretar la vida como una fuerza, o sea, una fuerza creadora, algo dinámico, algo que debe ser afirmado ya, algo que no es parte del sufrimiento, sino que es algo que nos va a llevar al progreso, o sea, nos va a dar otra realidad. Entonces, aquí incluyo yo a Kierkegaard, especialmente en la obra de él, que era la repetición. ¿Por qué? Porque Kierkegaard busca como cuestionar los sistemas filosóficos que pretenden explicar la totalidad de la realidad mediante conceptos abstractos, para mí. ¿Cómo ocurre? Creo que en el idealismo de Hegel, que Schopenhauer también criticó. Es más, Schopenhauer odiaba a Hegel. Entonces, para él, la filosofía debe centrarse en la experiencia concreta que teníamos nosotros con el resto. Y entonces, en la repetición, Kierkegaard analiza la relación entre la experiencia, la memoria, y busca como renovar el sentido de la vida. Entonces, la repetición no era como simplemente reproducir el pasado, sino vivir de manera consciente y personal. Y esta idea busca como un pensamiento como más subjetivo de la filosofía, donde nosotros nos enfrentamos a la angustia, a la libertad, a la responsabilidad de las decisiones, entre otras cosas. Y de ahí yo supongo que se desarrolla el existencialismo. Entonces, bueno, de la taller ya he mencionado el nihilismo, el vitalismo y ahora el existencialismo. Y eso que es una corriente filosófica que el centro de su reflexión es la existencia individual y la búsqueda de sentido en un mundo que no ofrece respuestas definitivas. Entonces, tanto Schopenhauer como Kierkegaard pueden considerarse como precursores de este enfoque, porque pues considero yo ambos cuestionan como la idea de que la razón puede explicar la realidad. Y entonces ellos subrayan que pues la experiencia que nosotros tenemos debería ser más relevante, como más concreta. Claro, para Schopenhauer nuestra experiencia era sufrimiento total y para Kierkegaard era como algo más esperanzador. Em, bueno, la idea, considero yo que de voluntad, de subjetividad, de nihilismo, vitalismo, existencialismo, es como un cambio súper profundo de la manera en cómo nosotros comenzamos a comprender la realidad y, y la vida humana. Entonces yo digo que estos filósofos cambiaron como toda la perspectiva que nosotros teníamos al respecto de cómo se entendía la vida, al menos en ese momento, y hoy en día también. Y listo, eso sería todo. Bueno, yo quisiera hacer una réplica frente a lo que comentó Melanie, y es que yo lo que dejo ver es que Schopenhauer deja ver el arte como un camino para buscar una salida frente a ese estado de sufrimiento, pero no termina siendo un camino definitivo, no termina siendo un camino que totalmente va a sacar a la persona de ese estado de sufrimiento, sino que a partir, después de esa experiencia artística,
esa persona nuevamente va a vivir un escenario de deseo y esos escenarios de deseos nuevamente la van a llevar a un sufrimiento. Entonces prácticamente termina siendo algo que podríamos decir del momento, que le da una tranquilidad o que le da una, una paz del momento. Bueno, entonces finalizamos en este momento nuestro encuentro colaborativo. Muchas gracias a las compañeras por este espacio. Les deseamos una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.